En un mundo donde la verdad se oculta entre sombras y la historia guarda silencios que nadie se atreve a romper, existen preguntas que aún no tienen respuestas. Hechos inexplicables, desapariciones, conspiraciones y misterios que desafían la lógica humana. Si te apasionan los secretos del pasado, las conspiraciones no resueltas y los eventos que desafían la lógica, prepárate, porque detrás de cada enigma hay siempre una verdad oculta. Advertencia. Este video aborda hechos históricos que pueden ser sensibles para algunas personas. Todo lo que verás a continuación tiene fines educativos y de análisis crítico sobre prácticas éticamente cuestionables ocurridas durante la Guerra Fría. Hay historias que estremecen, otras que se ocultan, y luego están aquellas tan inverosímiles que parecen inventadas, pero no lo son. Durante más de 2 décadas, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo un experimento encubierto. Un ensayo con personas reales, con mentes reales, sin su consentimiento, sin su conocimiento. El nombre de este proyecto parecía inofensivo, casi burocrático, MKUltra. Un nombre que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero fue real. Legalmente aprobado, financiado con dinero público y ejecutado con precisión quirúrgica. Este programa fue impulsado por la CIA en plena Guerra Fría. No solo buscaba romper voluntades, sino crear superespías y armas humanas capaces de ejecutar órdenes sin cuestionarlas, incluso de manera inconsciente. Pero lo que comenzó como una búsqueda científica terminó envuelto en escándalos, muertes misteriosas y el silencio impuesto por una agencia dispuesta a borrar toda evidencia. Durante más de 20 años, la CIA jugó con la mente humana. Alteró recuerdos, destruyó identidades y convirtió a personas normales en marionetas. Algunas despertaron sin saber quiénes eran. Otras jamás despertaron. Hoy, en este episodio de Enigmas, vamos a desenterrar uno de los secretos más escalofriantes del siglo XX. Una historia de manipulación mental, drogas psicodélicas, desapariciones, encubrimientos y silencio. Un experimento donde la ciencia se volvió arma y la mente campo de batalla. Imagina un mundo donde el gobierno más poderoso del planeta experimenta en secreto con la mente humana. Un lugar donde personas comunes se convierten en sujetos involuntarios de experimentos con drogas alucinógenas, torturas psicológicas y técnicas de control mental que rozan lo inimaginable. Bienvenidos al oscuro y secreto universo del proyecto MKUltra. Comencemos. La historia de este proyecto comienza a principios de los años 50, un tiempo de miedo y paranoia por parte de diversos países. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero una nueva guerra silenciosa estaba por comenzar, la Guerra Fría. Estados Unidos temía que sus enemigos, principalmente la Unión Soviética y China, estuvieran desarrollando técnicas de control mental. El miedo al comunismo lo impregnaba todo, pero había un miedo aún más profundo, el miedo a perder el control de la mente humana. El temor era simple. ¿Y si pudieran lavar el cerebro a sus soldados? ¿Y si podían reprogramar a un agente para convertirlo en espía? La CIA creía que la Unión Soviética estaba desarrollando técnicas para lavar cerebros, interrogar espías y crear agentes dormidos. El control mental ya no era un mito, era una amenaza real. Ante esta amenaza, la Agencia Central de Inteligencia aprobó en secreto el desarrollo de un programa experimental. Fue oficialmente autorizado en 1953 por el entonces director de la agencia, Allen Dulles. Su nombre en clave era MKUltra, una operación clandestina con un solo objetivo: controlar la mente humana. La idea central era desarrollar métodos para obtener confesiones,
o controlar comportamientos sin que la persona pudiera resistirse o recordar lo sucedido, creando así agentes secretos o sujetos totalmente manipulables. Pero lo que comenzó como un programa de defensa se convirtió rápidamente en un laboratorio de pesadilla. ¿Por qué MKUltra? El nombre MKUltra proviene de un código interno de la CIA. MK designaba al equipo de servicios técnicos de la agencia en ese momento, mientras que Ultra era un término arbitrario usado para denominar proyectos secretos. MKUltra fue mucho más que un nombre, representó el lado oscuro de la ciencia y la ética. Un laboratorio donde se mezclaban drogas y torturas para manipular la mente. Sidney Gottlieb fue el primer jefe del proyecto, un químico con acceso total para diseñar experimentos con drogas como el LSD, anfetaminas, barbitúricos y muchas sustancias químicas desconocidas. El principal interés era el LSD, una droga alucinógena que alteraba profundamente la percepción y la mente. La CIA buscaba usarla para abrir la mente de los interrogados, forzarlos a confesar y para incapacitar a los enemigos. Gottlieb creía que el LSD podía borrar la identidad de una persona. Pensaba que se podía crear un agente perfecto, alguien que obedeciera órdenes sin dudar, sin recordar. El problema no era la ciencia, era la forma en la que se probaba. Pero los experimentos no solo usaban drogas, también aplicaban hipnosis, privación sensorial, aislamiento extremo, terapia de choque, torturas psicológicas e incluso abusos sexuales documentados. La CIA invirtió millones de dólares en MKUltra. Las metas de este proyecto eran simples: encontrar sustancias químicas que obligaran a las personas a decir la verdad, alterar la mente para implantar órdenes invisibles o borrar memorias, desarrollar técnicas para inducir amnesia o confusión, preparar agentes manchúes, personas controladas para ejecutar actos sin conciencia propia como asesinatos, crear sustancias que puedan administrarse sin que la persona se dé cuenta, como píldoras knockout o aerosoles. Las víctimas incluían empleados de la CIA, soldados, médicos, agentes del gobierno, pacientes psiquiátricos, reclusos, indigentes, prostitutas e incluso ciudadanos comunes. Muchos no firmaron consentimiento alguno, ni sabían que estaban siendo parte de un experimento. Algunos ni siquiera supieron que estaban siendo usados como conejillos de India. Los laboratorios estaban en todas partes: universidades, hospitales, prisiones y clínicas psiquiátricas. MKUltra estaba presente en todo el país, también en Canadá y otros lugares aislados. Imagina ser llevado a un hospital o prisión y sin saberlo te inyectan sustancias que alteran tu percepción, te vuelven paranoico o te sumergen en un estado de confusión absoluta. Esto fue lo que sucedió en este proyecto. El programa MKUltra experimentó con muchas sustancias químicas, la mayoría de ellas con efectos devastadores para el cerebro y el cuerpo. A continuación, te haré un resumen sobre los principales efectos de estas sustancias. Ácido lisérgico, o también conocido como LSD. Esta fue la droga más famosa del programa, usada para alterar la percepción, provocar alucinaciones y confusión mental. La CIA buscaba que esta droga ayudara a abrir la mente y romper la voluntad en interrogatorios. Algunas víctimas recibieron dosis durante días consecutivos, incluso 77 días seguidos. Barbitúricos y anfetaminas se usaban combinadas para tratar de manipular el sistema nervioso. Sin embargo, se abandonaron porque la tasa de muertes era muy alta.
Escopolamina era utilizada para provocar estados de confusión profunda. Quinoclinidilo bencilato fue un alucinógeno con nombre en código BZ estudiado para incapacitar a personas. El programa incluía también drogas que causaban amnesia, confusión mental, síntomas de enfermedades reversibles, parálisis, euforia artificial sin depresión posterior, sustancias para inducir hipnosis rápida, incluso píldoras para noquear a alguien sin que se diera cuenta. Estos experimentos violaban directamente el Código de Nuremberg, un conjunto de principios éticos que le impiden experimentar con seres humanos sin su consentimiento informado. Principios que Estados Unidos había aceptado después de la Segunda Guerra Mundial. Además de las drogas, se aplicaron métodos crueles para manipular la mente de las personas, como terapia de electroshock, que consistía en aplicar choques eléctricos para desorientar o castigar, a veces repetido hasta 3 veces al día. Privación sensorial para mantener a los sujetos en aislamiento total, sin luz ni sonido, para romper el sentido del tiempo y la realidad. Aislamiento extremo para separar a las personas de cualquier contacto humano y así provocar confusión y angustia. Abusos sexuales y verbales. Se usaron también formas de tortura psicológica y física para quebrar a los sujetos. Hipnosis para intentar controlar o implantar órdenes en la mente de los sujetos. Comas inducidos durante semanas, mientras se reproducían frases grabadas una y otra vez sin parar. La idea era borrar la mente y reprogramarla con nuevas ideas. Todo esto aplicado con el objetivo de inducir estados en los que los sujetos obedecieran órdenes sin cuestionarlas, incluso realizando actos que no recordarían después. Pero los experimentos no se limitaron a Estados Unidos. El MKUltra también llegó a Canadá a través del psiquiatra Donald Ewen Cameron, quien trabajaba en la Universidad McGill en Montreal. Cameron, financiado por la CIA, aplicaba técnicas extremas. Inducción de coma farmacológico durante semanas o meses. Terapia electroconvulsiva con dosis 30 o 40 veces superiores a las normales. Repetición continua de sonidos y frases para borrar la memoria y reprogramar la mente. Muchas víctimas eran pacientes con problemas menores, como ansiedad o depresión posparto, quienes terminaron con daños permanentes, amnesia, incontinencia, pérdida del habla y confusión profunda. Estos métodos fueron tan severos que algunos pacientes llegaron a olvidar a sus propios padres o pensaban que sus interrogadores eran sus familiares. Lo aterrador es que Cameron fue una figura reconocida internacionalmente en psiquiatría y sus experimentos estuvieron financiados y protegidos por la CIA. Miles de personas fueron afectadas, pero pocos nombres salieron a la luz. Entre las sombras de MKUltra hubo víctimas que pagaron el precio más alto. Uno de los más conocidos es el científico militar Frank Olson. Olson trabajaba en un laboratorio de guerra biológica. Un día, sin advertencia, fue drogado con LSD durante una reunión secreta de la CIA. Tras semanas de comportamiento errático y paranoia, cayó desde la ventana del Hotel Statler en Nueva York. La versión oficial fue suicidio durante una crisis psicótica. Su familia no creyó la versión y décadas más tarde, en 1994, al exhumar el cuerpo, descubrieron que tenía señales de haber sido golpeado antes de caer. Se encontraron evidencias de golpes en la cabeza, sugiriendo que pudo haber sido asesinado para silenciarlo, porque quería renunciar y denunciar el programa. Y hasta hoy su muerte sigue envuelta en misterio.
y se convirtió en un símbolo de la brutalidad y encubrimiento dentro del MKUltra. Otro caso espeluznante ocurrió en Canadá. La paciente Linda McDonald fue internada por una depresión leve en un hospital de Montreal. Sin saberlo, formó parte de los experimentos del Dr. Ewen Cameron financiado por MKUltra. Le aplicaron cargas eléctricas, le administraron drogas alucinógenas y la sometieron a repeticiones interminables de grabaciones. Cuando fue dada de alta, no recordaba quién era, ni cómo caminar, ni a sus hijos. Había sido reducida a una niña mental de 3 años, una mente en blanco. Otra víctima conocida fue Harold Blauer, un jugador de tenis profesional, que murió en 1953 por un experimento secreto con drogas psicoactivas mientras estaba en tratamiento. Entre otros casos emblemáticos están Candy Jones, una modelo y locutora de radio estadounidense, que afirmó haber sido víctima de control mental mediante hipnosis y drogas. Relató que agentes de la CIA la usaron para misiones secretas como agente durmiente. Ted Kaczynski, el famoso Unabomber, conocido por llevar a cabo una campaña de atentados con bombas por correo en los Estados Unidos entre 1978 y 1995. Se cree fue sujeto a experimentos de control mental en la Universidad de Harvard bajo proyectos relacionados con MKUltra. Robert Hunter, un letrista, compositor y cantante, fue un voluntario de los primeros sujetos de prueba MKUltra en la Universidad de Stanford, y se dice que fueron pagados para tomar LSD, psilocibina y mescalina para luego informar de sus experiencias. El famoso fugitivo James Bulger se ofreció voluntariamente para probar drogas psicoactivas mientras estaba en la cárcel. Lawrence Titter, abogado del asesino Sirhan Sirhan, afirmó que éste estaba bajo la influencia de hipnosis cuando disparó su arma contra Robert F. Kennedy en 1968 y vinculó el programa de la CIA Operación MKUltra a las técnicas de control mental que, según él, fueron utilizadas para el control de Sirhan. Muchas personas sufrieron daños físicos y psicológicos por estos experimentos, y la mayoría jamás dio su consentimiento. La destrucción intencionada de registros por parte de la CIA impide saber el número exacto de víctimas o muertes. Los expedientes del proyecto revelan más de 150 subproyectos secretos, cada uno con objetivos distintos: hipnosis, suero de la verdad, manipulación del sueño. Uno de los más infames fue Operation Midnight Climax. La CIA alquiló departamentos en San Francisco y Nueva York. Contrataron a prostitutas para atraer hombres. Cuando entraban, eran drogados con LSD sin saberlo. Mientras estaban bajo efecto, eran observados desde espejos falsos por agentes que tomaban notas. Querían ver cómo reaccionaban ante el sexo, la manipulación y el miedo, y si podían ser manipulados. Estos laboratorios sociales funcionaron durante casi 10 años. Y no existe registro completo de cuántos hombres pasaron por allí, ni cuántos nunca volvieron a ser los mismos. En 1974, el periódico The New York Times destapó las actividades ilegales de la CIA y la existencia de experimentos ilícitos en ciudadanos estadounidenses. A partir de entonces, el Congreso formó comisiones, como la Comisión Church y la Comisión Rockefeller, para investigar el programa.
Sin embargo, el director de la CIA, Richard Helms, había ordenado destruir casi todos los documentos relacionados con MKUltra en 1973, dificultando la investigación. A pesar de ello, en 1977, una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información reveló más de 20.000 documentos que sobrevivieron, pues habían sido archivados por error en un departamento de finanzas y se reabrieron audiencias en el Senado. Estos documentos, aunque parciales, revelaron detalles sobre el financiamiento y métodos usados en los 149 subproyectos de MKUltra. Además, mostraron la complicidad de universidades, laboratorios farmacéuticos, hospitales y prisiones en estas prácticas. En Canadá, las víctimas también demandaron al gobierno, que indemnizó a 127 personas afectadas por los experimentos de Cameron. La gran mayoría de los sujetos de prueba nunca firmaron consentimiento informado. Una violación clara de las leyes de ética y del Código de Nuremberg. Tras la exposición pública, muchas víctimas presentaron demandas contra el gobierno, buscando justicia y compensación. Algunas familias, como la de Frank Olson, recibieron indemnizaciones y disculpas oficiales, pero muchas otras fueron ignoradas o desestimadas. Por ejemplo, el gobierno estadounidense usó la doctrina Feres para protegerse legalmente y evitar demandas de militares afectados. La existencia del proyecto fue confirmada oficialmente. La CIA admitió haber experimentado con control mental, drogas y técnicas de coerción, aunque, según ellos, todo con fines de defensa nacional. Nunca hubo juicio, nunca hubo responsables condenados y muchas víctimas jamás recibieron disculpas. Oficialmente, el programa MKUltra fue cancelado en 1973, tras la destrucción masiva de documentos. Pero la CIA siguió investigando control mental bajo otras etiquetas y proyectos, y nunca ha reconocido públicamente la totalidad de sus actividades. Se cree que algunas técnicas y sustancias probadas allí fueron usadas en programas posteriores de interrogatorios. Además, la sombra de MKUltra alimenta hasta hoy teorías de conspiración y desconfianza hacia los servicios de inteligencia. El escándalo provocó reformas legales para proteger a los sujetos de experimentos y regular la ética en investigación. Se habla de otros proyectos como Artichoke, Bluebird y Monarch. Incluso se teoriza que algunas figuras públicas, celebridades, activistas o incluso asesinos famosos pudieron haber sido víctimas o productos de estos experimentos. Los métodos habrían cambiado. Ya no usan drogas, sino algoritmos. Programación subliminal, manipulación mediática o incluso frecuencias cerebrales. Ya no usan habitaciones acolchonadas, sino pantallas. Publicidad, redes sociales, noticias dirigidas y algoritmos que moldean el pensamiento colectivo. Y aunque no hay pruebas concluyentes, el rastro del control mental sigue presente. Es posible que el MKUltra haya sido el comienzo o fue un ensayo general para algo mucho más grande. Te dejo esta teoría a tu reflexión. El programa reveló la vulnerabilidad de las personas frente a poderes ocultos que utilizan métodos ilegales e inhumanos.
Se generó una desconfianza pública hacia las agencias de inteligencia y el gobierno, especialmente en técnicas de ética en la investigación. MKUltra abrió el debate mundial sobre los límites éticos de la ciencia, la experimentación médica y los derechos humanos. También influyó en la cultura popular y en movimientos contraculturales que cuestionaron la autoridad y defendieron la libertad mental. La primera orden ejecutiva del presidente Gerald Ford en 1976 prohibió la experimentación en humanos sin consentimiento explícito y supervisión ética. Se crearon comités de investigación ética en las universidades y centros de investigación. El Código de Nuremberg, desarrollado tras los juicios de Nuremberg en la Segunda Guerra Mundial, se reafirmó como estándar moral para experimentos con humanos. El secretismo, la destrucción de documentos y el uso ilegal de humanos en experimentos alimentaron una larga lista de teorías conspirativas. Que la CIA creó programas de esclavos controlados mentalmente, llamados esclavos MKUltra. El programa sigue activo en secreto bajo otros nombres. Que estrellas famosas o políticos han sido controlados o manipulados mentalmente. Que se usaron técnicas similares para crear asesinos a sueldo o agentes secretos con amnesia. Otros apuntan que la CIA siguió utilizando métodos similares en lugares como Jonestown, donde un suicidio masivo de un culto religioso dejó 900 muertos, y varios sospechan que la manipulación mental tuvo un papel importante. Aunque muchas teorías son especulativas, la verdad es que la historia de MKUltra está lleno de secretos y acciones éticamente reprobables. MKUltra dejó heridas profundas, muchas de las cuales aún no sanan en víctimas y familiares. La sombra de los experimentos secretos siguen alimentando debates sobre transparencia gubernamental, abuso de poder y protección de derechos. Hoy en día, el MKUltra es un recordatorio de cómo el avance científico y tecnológico puede usarse para controlar, manipular y destruir vidas bajo la justificación de la seguridad nacional. El programa también inspira vigilancia ciudadana para exigir ética y justicia. A pesar de décadas de investigaciones, mucha información sobre MKUltra sigue clasificada o destruida. Muchos documentos nunca salieron a la luz y las verdaderas dimensiones del programa y sus consecuencias aún son un enigma. ¿Qué pasó realmente con todos esos documentos destruidos? ¿Hasta dónde llegaron realmente las manipulaciones mentales? ¿Quiénes más fueron víctimas y aún no lo saben? ¿Qué secretos esconden los gobiernos sobre el control de la mente humana? Y sobre todo, ¿qué lecciones aprendió el mundo sobre todo esto? El proyecto MKUltra representa una de las páginas más tenebrosas de la historia reciente, donde el poder estatal cruzó límites éticos con consecuencias devastadoras para miles de personas, muchas anónimas. A pesar de las múltiples investigaciones y revelaciones, muchas de las preguntas sobre el proyecto aún siguen sin respuesta. Gran parte de la información fue destruida intencionalmente, y los verdaderos alcances y consecuencias de estos experimentos ilegales quizás nunca se conozcan por completo. Lo que sí sabemos es que miles de personas fueron usadas como conejillos de Indias, muchas sin su consentimiento ni conocimiento, y que sus vidas quedaron marcadas para siempre. La historia de este experimento es un recordatorio oscuro de hasta dónde puede llegar el abuso de poder y la falta de ética
cuando un gobierno intenta controlar la mente humana a cualquier costo. Entonces, ¿podemos confiar plenamente en los gobiernos y las instituciones que prometen protegernos? ¿Cuánto de lo que conocemos es solo la punta del iceberg? Lo cierto es que el proyecto MKUltra nos deja una lección clara. Debemos mantener siempre una vigilancia crítica y exigir transparencia y ética en toda investigación científica y en programas de inteligencia. Después de todo lo que has escuchado, puede que pienses que este proyecto fue un capítulo cerrado, pero lo cierto es que la verdad completa sobre el MKUltra tal vez nunca la conozcamos. Sin embargo, la historia nos obliga a nunca bajar la guardia. Si te gustó este video y quieres escuchar más historias ocultas y misteriosas como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Aquí seguimos explorando juntos los enigmas que la historia oculta. Nos vemos en el próximo misterio. Y recuerda, el verdadero control no necesita cadenas ni barrotes, solo necesita acceso a tu mente. Muchas gracias.